Conforme, contento con esta puesta en marcha y la entrega del primer premio para el estudio de arquitectura. Sí, muy conformes, primero por la convocatoria de este concurso nacional de anteproyecto para la nueva Escuela de Artes Visuales, celebrando, digamos, este día donde nos estamos entregando los 3 premios importantes que preveía el concurso y bueno, acompañando al estudio Bares Snack, que bueno, fueron los ganadores con una propuesta superadora para poder recuperar el espacio destinado en el complejo del Scalabrini Ortiz para el destino de la Escuela de Artes Visuales de Rosario. Una escuela que tiene 77 años en la ciudad y que bueno, por fin estamos pudiendo concretar un espacio acorde a las necesidades pedagógicas que tiene la escuela y que muy bien han sabido interpretar los arquitectos de acuerdo, digamos, a las carreras que la propia escuela tiene. Una escuela. ¿Se pidió justamente puntualmente desde la provincia? ¿Cuáles son, de alguna manera, las pretensiones que tenía la provincia? ¿Cómo va a funcionar? Las pretensiones de la provincia primero es poder poner en valor, refuncionalizar un espacio que, bueno, para poder ubicarlos es el que está en el Parque Scalabrini Ortiz, donde funcionaban los talleres de Central Argentino. Es una obra emblemática de más de 100 años, pero lo importante es las escuelas de arte tienen unas necesidades pedagógicas por los espacios curriculares que se dictan, donde poder interpretar espacios para escultura, para pintura, para dibujo, para grabado, poder contar con un espacio común para todas las instituciones que comparten y tener, digamos, un gran auditorio, eran estas los principales objetivos, poder materializar un espacio que efectivamente pudiera dar cuenta de la enseñanza de arte en espacios arquitectónicos específicos. ¿Cómo hicieron el relevamiento cuando se vinieron desde La Plata para entender un espacio en la ciudad de Rosario y ponerlo en marcha, ¿no? ¿Cómo hicieron ese relevamiento? ¿Cómo lo estudiaron? ¿Y cuáles fueron las premisas que tuvieron en cuenta para llegar a realizarlos? Bueno, la realidad es que las bases estaban muy completas y tenían planos con todos los detalles, fotos, dibujos muy bien relevados de todo el edificio, para la cual con el apoyo de, obviamente, todos los sistemas hoy de Internet, de Google Earth, etcétera, etcétera, pudimos relevar muy bien el edificio y nos parecía que era una oportunidad muy interesante esto de poder recuperar estos espacios, digamos, que habían quedado en desuso, pero que eran galpones que tenían como una estructura muy, muy noble, poder incorporar una nueva función y generar un espacio vibrante para la ciudad. Nosotros lo que nos parecía importante en el proyecto era que sea no solo pensar en una escuela, sino en un edificio que pueda funcionar las 24 horas, ¿no? La idea de que paralelamente se puedan dar clases de arte, ¿no? Una escuela tan interesante, ¿no? Que tiene tantos años y tanta historia, y que a la vez esa misma escuela pueda funcionar a partir del bar, de la confitería, del espacio de auditorio, los fines de semana, en horarios que la escuela no funciona. Entonces nos parecía que era interesante tener un foco en ese punto de la ciudad que pueda estar en funcionamiento, digamos, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. En cuanto a los espacios... Lo te iba a agregar, una de las cosas que creo que es centrales en el llamado concurso, que es, para nosotros fue un gran desafío porque creo que la convocatoria a repensar estos lugares está muy en sintonía con la condición contemporánea de la arquitectura, ¿no? Y lo que define nuestro tiempo, el tiempo del siglo XXI, es la velocidad con que cambian las cosas. Y en general, digamos, hay muchos edificios que por su valor perduran y son, digamos, superan el objeto para el cual fueron creados, ¿no? Y hoy hay un gran debate respecto de lo que significa el patrimonio, que es preservar, ¿no? ¿Qué es preservar? Nosotros hace mucho venimos trabajando en el estudio, desarrollando hipótesis de cómo reconvertir edificios de valor patrimonial y en vez de pensarlos como objetos únicamente, como podríamos decir, decorativos o como esculturas, o transformar estas piezas en
reconvertirlos al uso contemporáneo. Y creo que en ese sentido, en un momento del mundo tan conflictivo, de tantos vaivenes sociales, culturales, económicos, apostarle a la educación, a la cultura y al arte es verdaderamente una apuesta al futuro de una sociedad que se está viendo cuáles son los valores a los que hay que poner la inversión, ¿no? Y en ese sentido creo que el gran desafío del proyecto era reconvertir un viejo galpón que era pensado para el uso ferroviario en un espacio dinámico para el arte. Y ahí está un poco, creo que la virtud del proyecto es hacerlo sin entrar en colisión, poniendo en valor esas arquitecturas que deben preservar esa imagen de la historia, pero con un uso dinámico completamente distinto, ¿no? Y ahí es un poco, creo, la apuesta. Yo creo que hay también que recalcar, y es muy importante el sistema por el cual se accede a los proyectos, ¿no? La posibilidad, la decisión de un Estado de decir yo voy a abrir una convocatoria, en lugar de decir yo quiero que lo haga tal o cual persona, yo democráticamente abro una convocatoria a nivel nacional que tuvo una respuesta muy significativa en cantidad de estudios que se presentaron, en el cual todos se presentan haciendo el máximo esfuerzo con la expectativa de hacer el mejor proyecto, con lo cual yo quiero poner de manifiesto y recalcar el valor de la acción original, que es decir, yo, Estado, convoco abierta y democráticamente al mejor proyecto independientemente de quién lo haga, porque es anónimo, esto mucha gente no lo sabe, y se elige sin saber quién lo hizo, si hizo más cosas antes o no, con lo cual me parece que nunca hay que dejar de lado el rol del Estado en este llamado concurso abierto, público, nacional, y que finalmente es el mecanismo más idóneo para conseguir los proyectos más adecuados. Bueno, en cuanto al funcionamiento, la última pregunta, técnica, funcionamiento, aire y luz y convivencia de los espacios. Una pregunta técnica. Sí. ¿Lo tuvieron en cuenta? Por supuesto, por supuesto. El plan, el pedido era bien específico. Estaba bien claro lo que el Estado necesitaba para esta escuela, los espacios que quería, los tamaños, las relaciones funcionales y los requisitos que, en términos de costo, de mantenimiento y de bioambiental, para poder funcionar adecuadamente sin tener un gasto desproporcionado. Con lo cual, el pedido ya estaba muy, muy específico, el proyecto yo creo que respondió adecuadamente, racionalmente, sacando el máximo resultado con el mínimo de los recursos, que es lo que nosotros entendemos que se debe hacer. Creo que también la apuesta del proyecto, cuando el subsecretario hablaba de una visión superadora, creo que está en que pudimos articular la especificidad del programa académico, de las artes, de los talleres, con un proyecto muy basado en el espacio público. La escuela se organiza alrededor de un patio, un jardín, una plaza, trayendo la memoria de esas viejas escuelas, de la tipología original de escuela, donde el patio era el lugar concentrador de las actividades cívicas de ese espacio público. Sí, la verdad que hace escasos 90 días estuvimos con Chiqui en la escuela, a donde funciona actualmente la escuela, abriendo esta instancia para convocar, ¿no es cierto?, a la presentación de proyectos para la nueva Escuela de Artes Visuales. Y la verdad que ha habido una muy buena convocatoria. Santa Fe respeta mucho los jurados, que especialmente los conforma de manera tal de que, usted lo sabrá, hoy acá el proyecto no es de la provincia de Santa Fe, lo están ganando chicos de otros lugares, o sea, arquitectos de otros lugares de La Plata. Lo ha pasado en otros casos con Córdoba también. O sea, Santa Fe en ese aspecto es muy seria en todo lo que sea los concursos, porque bueno, integra un jurado que sea totalmente imparcial, ¿no es cierto?, en la hora de decidir, ¿no es cierto?, el otorgamiento de los premios. Por lo tanto, hoy bueno, vamos a hacer entrega aquí con la ministra Chiqui González de estos premios que son importantes, pero además también lo importante que es vinculante el proyecto, y esto va a permitir que después se pueda preparar el anteproyecto para poder seguir seguramente el año que viene licitando la obra, ¿no? Bueno, y hablar de los recortes, esta obra que se conoció en estas últimas horas, este recorte puntual, ¿cómo lo toman? ¿Lo sorprende? Mire, del Gobierno Nacional la verdad que ya no me sorprenden muchas cosas, las decisiones que está tomando, la verdad que no son decisiones desde el punto de vista técnico para que tengamos una mejoría a corto plazo, porque cuando uno recorta en el Estado puede recortar aquellos gastos que no afecten especialmente la obra pública, que es la que genera trabajo. Hoy por hoy
la provincia de Santa Fe tiene en obra pública y en obra privada, o sea, de la UOCRA tiene más de 40.000 trabajadores, hay 39.000 trabajadores en blanco. Imagínense que siempre hay algún sector que está en lo marginal. Podemos decir que tenemos arriba de 41 o 42.000 trabajadores. Hoy es el mayor dador de trabajo la obra pública y la obra privada. Por lo tanto, cuando se recorta una obra de este tipo, no hay duda que afecta muchísimo. Mire, yo estuve visitando San Cristóbal la semana pasada, están haciendo obras de cloaca y obras de gas, y es increíble la cantidad de gente que hay trabajando. Y esa gente que, en definitiva, puede llevar a su casa un jornal que le sirve para la vida diaria. Cuando se recortan este tipo de obras, no es solamente la obra en sí, sino también todo el trabajo que genera esa propia obra hasta que está en marcha, ¿no? ¿De cuánto era la inversión que había comprometido el Gobierno Nacional para este gasoducto y a quiénes iba a beneficiar, algo que queda totalmente trunco? Mire, yo no tengo el monto porque no depende de mi ministerio, esto es de infraestructura, pero sí que va a afectar a toda una zona sur de la provincia, especialmente el departamento General López, localidades desde Melincué, pasando por las localidades como la cabecera del departamento, todo ese Firmat, que es una zona muy productiva, que tenemos fundiciones, que no hay duda que cuando uno tiene una fundición, si tiene gas, indudablemente que abarata los costos, pero además también porque en realidad estamos necesitando desarrollar la industria en la provincia de Santa Fe, como en cualquiera de las provincias del país, y cuando usted tiene un recorte de este tipo, no hay duda de que en vez de acompañar, lo que está haciendo es sacándole posibilidades al sector industrial. Y eso hace que cada día las industrias se radiquen más en los parques industriales del conurbano bonaerense, donde ahí tienen de todo y donde ahí pueden acceder a valores menores, y no hay duda que después las provincias quedamos relegadas. Hoy Argentina sigue siendo un país que exporta a muy bajo valor agregado, por lo tanto, si a todo lo que es el sector industrial no le agregamos este tipo de cosas, no hay duda que vamos a seguir siendo un país muy por debajo de los países exportadores, ¿no? Ministro, una última pregunta. ¿Qué análisis o qué lectura hace sobre la presunción de tanta corrupción relacionada también a nivel nacional y a nivel provincial con la obra pública? Bueno, mire, eso ocurre cuando no se es transparente en la obra pública. Nosotros lo decimos a diario. Santa Fe fue una de las primeras provincias que instrumentó el sistema, ¿no es cierto?, de la compra de pliegos, eliminó la compra del pliego, es decir, los pliegos hoy en Santa Fe son gratuitos para una obra pública, están puestos en internet. Nosotros cuando llegamos a una licitación jamás sabemos cuántas empresas se presentan, pero además también lo hacemos a la luz del día con todos los canales de televisión y las radios transmitiendo, ¿no es cierto?, las aperturas de los sobres. Y es más, cuando vamos a una escuela normalmente los sobres los abren los chicos de las escuelas, por lo tanto, cuando hay transparencia y hay seguimiento de la obra, mire, nosotros estamos llevando a cabo ahora un trabajo contable muy importante de la gente que está dentro de todo lo que es la parte de cuando se reajustan las obras, ¿no? Y estábamos haciendo cálculo y nuestras obras están dando entre el 1%, el 1,5% por arriba o por abajo del índice de la construcción, o por arriba o por abajo del índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, cuando usted ve que una obra se licita a un precio que es razonable, que es justo, y después se ajusta de acuerdo a los índices como corresponden, no veo por qué tiene que haber otro acto de corrupción en el medio. Ahora, cuando las obras se licitan al 50 o al 70% más del valor y después se reajustan encima todavía con otros reajustes, no hay duda que ahí en el medio siempre algo queda, ¿no?